tal? ¿Qué tal? Buenos días. Empezando ya con el curso, lo que vamos a ver el día de hoy, empezando justamente con la parte de diseño, indiferentemente de ver un poquito la historia, habíamos revisado la clase pasada el tema del syllabus, el contenido, ¿no? Del syllabus, habíamos revisado mucho del contenido que íbamos a llevar, diferentes aspectos que íbamos a ver y analizar también un poco la coyuntura en la cual estamos y qué lecciones nos está dejando. Pero antes de empezar con todos esos temas, empezar con lo primero que necesitamos entender, que es el espacio. Básicamente nosotros empezamos a diseñar. Lo primero que hacemos en realidad es analizar el entorno. O sea, cuando arrancamos con un proyecto, cuando vamos a dar temas de proyectos, cuando arrancamos con cualquier tipo de proyecto, lo primero que hacemos es preguntar dónde queda. Porque básicamente lo primero y más importante es saber la ubicación del proyecto, que va a marcar una gran o va a marcar muchas condicionantes. Porque decíamos que no es lo mismo un terreno en la playa que un terreno en la costa, que un terreno en la sierra o un terreno en la selva. Y a su vez dentro de cada una de estas regiones va a haber múltiples situaciones, entonces podemos encontrar que la ubicación puede marcar mucha diferencia. Y vamos a conversar un poco más detallado cuando hablemos del análisis de sitio. Pero luego, cuando empezamos a diseñar, lo que hacemos es buscar definir espacios, demarcar espacios. Porque, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Tenemos sala-comedor. Si bien puede ser un espacio, sala-comedor, está bien demarcado dónde empieza la sala y dónde empieza el comedor. Se definen espacios y vamos a ver cómo se definen, cómo se entiende y cómo se comprende un espacio. Entendiéndose que un espacio no necesariamente puede demarcarse por elementos contundentes como muros. O sea, un espacio no necesariamente siempre va a estar como un cuarto, un dormitorio, que está delimitado por muros y por una puerta. No, podemos encontrar múltiples situaciones en las cuales podemos encontrar definiciones de espacios o situaciones en las cuales podemos definir un espacio. Por ejemplo, una plaza. Una plaza vamos a encontrar que si bien capaz no tiene coberturas, o alguna plaza seguramente que ustedes hayan transitado, capaz no tiene coberturas, por la misma textura del piso, por la misma textura que se le brinda al piso, podemos sentir una diferencia, es encontrarnos dentro de un espacio distinto. Por ejemplo, ¿no? También en un mismo parque, la zona de caminería y la zona de jardín, capaz no tiene un jardinel, pero podemos encontrar que la zona de jardín, por el cambio de textura que es gras y el cambio de la vereda que es concreto, vamos a encontrar distintas zonas y si bien no hay un elemento contundente, vamos a sentir que estamos en dos espacios distintos. Y así podemos seguir mencionando y vamos a mencionar distintas formas de definir y de comprender el espacio, que es justamente lo primero que tenemos que analizar. Y es justamente eso, ¿no? Vamos a analizar los tipos de relaciones funcionales y su relación espacial, sus relaciones espaciales, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar las relaciones necesarias. Y nos dice, no es una relación indispensable entre dos o más espacios, implica una dependencia funcional total entre un espacio y otro. Sin el primero no funciona el segundo. Hay un espacio que sirve y otro que es servido. Como por ejemplo, nos da un ejemplo, ¿no? El comedor con la cocina. El espacio que sirve es la cocina y el servido es el comedor. En efecto, el ejemplo está bastante claro en esta relación necesaria que se resalta como indispensable, donde vamos a encontrar funciones, espacios que dependen uno de otro, tal cual como este ejemplo bastante claro, que nos dice el comedor y la cocina.
Volvemos al tema de la vivienda. En un tema de una vivienda va a haber un comedor y el comedor necesita un espacio donde preparar los alimentos. Necesita una cocina y su correlación, o sea, el comedor necesita estar al costado de la cocina porque depende de ella y depende y necesita un espacio justamente para preparar los alimentos. Tiene una relación indispensable. La cocina, de igual forma, si yo tengo una cocina, necesito un espacio donde poder alimentarme. Entonces tiene que estar al costado el comedor. Necesita tener un espacio donde justamente poder, el espacio donde alimentarme. Entonces existe esta relación mutua indispensable, pero además nos indica que hay una sensación de que el espacio sirve. Nos dice que el comedor con la cocina, el espacio que sirve es la cocina y el servido, el que lo sirve, es el comedor. Y el comedor tiene una dependencia de 100% de la cocina. En efecto, ¿no? Yo para tener comedor necesito tener un espacio donde preparar los alimentos y tengo esa dependencia de la cocina del 100%. Vámonos a un caso un poquito más grande, un restaurante. Tengo una zona de comensales, un patio de comidas, y tengo una cocina. Tienen que estar bastante vinculados, ¿no? Existe una relación sumamente de dependencia, ¿no? No podría haber un restaurante sin cocina o un restaurante con cocina sin patio de comidas. Sería un poco complicado, ¿no? Entonces tenemos esta relación indispensable y una relación de dependencia, que es una relación necesaria. Y nos da algunas condiciones en cuanto a su graficación y en cuanto a entenderlo, ¿no? Nos dice que los espacios con relación necesaria nunca se separan. En efecto, estábamos hablando de el ejemplo de la cocina y el comedor, el ejemplo del restaurante, donde decíamos, ¿no?, que si yo tengo un comedor, dado la dependencia y dado la relación indispensable, la cocina debería estar cercana o junta al comedor. Lo mismo sucede con el caso del restaurante, ¿no? Si yo tengo un patio de comidas, creo que lo más coherente sería que la cocina también esté cerca al patio de comidas para poder distribuir y preparar los alimentos que van a servir al patio de comidas. La dependencia funcional que existe es total, por lo que se considera el 100%, lo que habíamos hablado igual en el caso de ejemplo. En las nomenclaturas numéricas siempre valdrá el doble que una relación deseable. Luego vamos a conversar de una relación deseable. En la simbología de diagramación siempre se representará con una línea continua. Los espacios con relación necesaria deben estar conectados a través de puertas, vanos y demás, ubicados de acuerdo a las relaciones espaciales que veremos a continuación. Esta relación necesaria pueden estar conectados y vamos a ver de igual forma cómo definir los espacios y cómo es esta conectividad, que justamente vamos a revisar aquí. Vamos en temas de relaciones espaciales en las relaciones necesarias. Tenemos, por ejemplo, el espacio interior a otro y nos dice, ¿no?, un espacio puede tener unas dimensiones que le permiten contener enteramente a otro menor. El espacio menor, el contenido, depende del mayor, el que lo contiene, la continuidad visual y espacial. Como vemos en el caso en las imágenes, ¿no? Y seguramente podemos y vamos a ver algunos casos de ejemplo en los cuales por el diseño un espacio puede contener a otro. Y nos dice que nos dice, ¿no?, el espacio menor, el contenido, el que es menor, depende del mayor. Como en estos casos, nos dice, ¿no?, relaciones espaciales en la relación necesaria espacio interior a otro. Vemos en los tres casos de ejemplo, vemos espacios que están contenidos dentro de otro. Y este espacio contenido depende de muchas cosas del mayor, en principio para poder acceder. Otra de las formas es poder o la función que se da dentro del mismo. Entonces, en el primero, por ejemplo, tenemos una cocina con su barra
Y vemos que esta cocina con su barra está contenida seguramente dentro de una vivienda. Entonces el espacio general es una vivienda que envuelve a la cocina y la barra. En el otro tenemos, por ejemplo, un pequeño bañito, una pequeña tina que se ha delimitado el espacio. Luego vamos a hablar mucho más a fondo de esto. Y igual también habíamos dado algunas pequeñas impresiones en cuanto a la definición espacial. Y vemos que, por ejemplo, sin necesidad de tener algún muro, solamente con cambios de piso, con cambios de textura, podemos, y con iluminación también, ¿no? Con tipos de iluminación, que la iluminación empieza a resaltar, vemos que se define un espacio, que es justamente este espacio, este pequeño mesón, y que le da un carácter. Y se entiende que este espacio está contenido dentro de otro, ¿no? Está contenido dentro de este. Y que obviamente depende del mayor. En el tercero, que es mucho más claro, que igual forma, ya en este caso no por el piso, sino por el mismo carácter de la estructura que tiene, que está contenido dentro de otro. Este también, ¿no? Seguramente es una biblioteca, algún tipo de universidad, donde han hecho, ¿no? esta estructura, que obviamente depende de la estructura mayor, ¿no? Para poder acceder, para poder funcionar. Y le da todo este carácter y esta accesibilidad, ¿no? Y por la misma forma, como repito, por el mismo carácter, por la misma intención que tiene el espacio, se define el mismo y podemos entenderlo como un espacio independiente, a pesar de que no hay una clara o no exista, perdón, muros contundentes o, en los casos anteriores, cambios de nivel bastante demarcados, sino por el mismo carácter de la estructura empieza a definirse como un espacio distinto. Vemos acá otros dos casos, un caso de una cocina y el caso de una bodega de vinos, que de igual forma podemos revisar y podemos entenderlo de la misma forma, ¿no? Que están contenidos dentro de otro, igual que en el caso de la cocina anterior, tenemos la misma situación. Y en esta bodega igual, ¿no? Vemos que hay un espacio que está bastante definido, que tiene un carácter, pero depende del mayor, depende de la envolvente, seguramente de un hall, depende seguramente de un comedor, que depende de este para poder funcionar, ¿no? Otra relación nos dice, ¿no? Los espacios conexos están organizados. En esta organización, las áreas de los espacios se traslapan, generando una zona espacial compartida, pudiendo darse los siguientes casos, ¿no? Dos espacios claramente, al interconectarse, como dice su nombre, conexos, generan un tercer espacio. Este espacio obviamente es el espacio que conecta a ambos espacios. Y nos dice que este espacio conexo, tal cual como se ve en la imagen, puede generarse de diferentes formas. Y nos dice, ¿no? La zona que enlaza a los dos volúmenes puede estar igualmente compartida por uno u por otro. Entonces este espacio va a trabajar o va a compartir a uno u otro. Como en el caso de la imagen, ¿no? En el caso de la imagen vemos algo que comúnmente nosotros conocemos, un comedor y una cocina. Tenemos un comedor y una cocina. Pero nos damos cuenta de que entre el mesón de la cocina, el mesón propiamente de la cocina, hay una barra, que es una barra de comedor diario. Es una barra que nosotros solemos utilizar. Entonces, si empezamos a analizar de forma espacial la imagen, vamos a ver eso. Vamos a ver que la cocina, como tal, es un espacio, porque tiene las funciones de la cocina, para cocinar. El comedor, de igual forma, es un espacio. Y el espacio conexo vendría a ser justamente esa barra. Esa barra empieza a servir tanto a la cocina como al comedor. Es el espacio justamente conexo, que tal cual como nos dice en la definición, es una zona que enlaza a dos volúmenes, justamente a la cocina y al comedor, y puede estar igualmente compartida por uno u por otro. En efecto, está compartida por la cocina y por el comedor.
nos dice que los espacios conexos también nos dice que es la zona que enlaza, puede intersectarse preferentemente en uno de los espacios y transformarse en una parte integral del mismo. Vemos justamente igual en las imágenes, en el caso de los espacios conexos, que se puede o se puede comprender o se puede integrar justamente como parte de uno de los espacios. Como vemos igual en los esquemas, ahí una línea punteada se proyecta como un espacio conexo. Acá vamos a adelantarnos un poquito. Nos vamos a adelantar un poco en el tema de definición espacial. Habíamos ya dado algunas pequeñas impresiones en relación a que un espacio puede estar delimitado, definido por el cambio por niveles de piso. Damos unas graderías y se puede entender como definición de un piso. Acá vamos a dar un paso más. También el espacio se puede definir como la proyección de techos, como en el caso de las dos imágenes. En el caso de las dos imágenes, vemos que en el primer caso tenemos una cocina y encima tenemos un dormitorio. La cocina como tal, vemos que tiene un cambio de piso, pero además, como es un espacio a doble altura, la proyección de los techos del dormitorio empiezan a demarcar el espacio de la cocina. Entonces la proyección del dormitorio está demarcando el espacio de la cocina indiferentemente del cambio de piso. En la segunda imagen, la viga proyectada empieza a seccionar, si bien en este caso no tenemos un cambio de piso, vemos que todo el piso es uniforme, vemos que no hay un espacio de doble altura como en el caso anterior, pero esta proyección de viga empieza a seccionar y a delimitar el espacio, justamente indiferentemente que no tenga un carácter distinto a la cocina, porque los colores también son similares, los colores de las sillas son similares, pero esta sección de la viga nos dice claramente dónde empieza y dónde acaba otro espacio. Acá ya tenemos esta concepción espacial de que podemos concebir y podemos entender y comprender al espacio, que también puede estar delimitado por la proyección de techos y por la sección o algún elemento como un umbral que empiece a seccionar o a delimitar un espacio. Ya. Pero en el caso en este punto nos dice, ¿no?, que la zona que enlaza puede intersectarse preferentemente en uno de los espacios y transformarse en uno como parte integral del mismo. Y vemos eso, ¿no? Vemos que en este caso, en el caso de las dos imágenes, y un poco más resaltante en la primera, no tenemos este espacio conexo y que también se integra a uno de ellos. Como tenemos, ¿no?, tenemos esta sala y tenemos la cocina, tenemos una pequeña cocina con una barrita como comedor, y vemos que tenemos este espacio conexo que es la cocina, que se integra con la sala, pero se define claramente que este espacio conexo, que es la cocina, está integrada a la sala, pero es diferenciada con lo que es el dormitorio, ¿no? Vemos claramente cómo es un espacio conexo. Pero también podemos tener que el espacio conexo puede ser el elemento resaltante. En el primer caso decíamos que el espacio conexo se definía como uno que dependía. En el segundo, que se podía integrar, que uno de los elementos de los espacios era más resaltante. Pero existe un tercer caso, que el mismo espacio conexo es el que puede resaltar. Nos dice, ¿no?, la zona que enlaza, que es justamente este espacio que se genera de la intersección, puede desarrollar su propia individualidad y ser un volumen que une a dos espacios. Como vemos en este caso, en caso de volúmenes, hablamos ahora de forma volumétrica. Vemos en forma de volúmenes y vemos un volumen horizontal sobre el cual descansa este volumen de color negro y que intersecta a un tercer volumen. Entonces, cuando vemos
cuando hemos visto seguramente, y la primera impresión que nos ha dado por el carácter que tiene, seguramente nos ha dado esta idea de que el volumen negro se ve mucho más resaltante y vemos que es un espacio que conecta a dos volúmenes. Ya, otra de las formas de relación espacial, de relación necesaria, de dependencia, tenemos los espacios contiguos. Y nos indica, ¿no? Este es el modelo de relación espacial más frecuente para una relación necesaria, permitiendo una clara identificación de los espacios. El grado de continuidad espacial y visual entre los dos espacios dependerá de las características del plano que los une y separa de acuerdo a los siguientes casos. Básicamente, como vemos en la imagen, la definición está y la graficación y el esquema o busca justamente, o lo que hemos estado revisando es la continuidad, ¿no? Un espacio contiguo a otro. Y podemos tener diferentes tipos o diferentes espacios contiguos. Diferentes tipos de espacios contiguos podemos tener. Hemos ido revisando, hemos ido viendo diferentes tipos de espacios y hemos ido dando ciertos alcances, y seguramente en los que hemos estado viendo podemos vincular esta definición de espacios contiguos. Y nos indican espacios contiguos, el plano divisor puede limitar el acceso físico y visual entre los dos espacios contiguos, reforzando su respectiva identidad y fijar sus diferencias. En efecto, como vemos en el esquema en realidad, en el esquema vemos dos espacios contiguos, pero los dos espacios contiguos, si bien están separados por un vano, por una puerta, estos dos espacios tienen diferente carácter. Uno tiene una forma circular y el otro es una forma cuadrada. Tienen dos caracteres o dos morfologías distintas. En los casos de ejemplo, vemos en la parte inferior, vamos a ver que el espacio que los separa es un umbral, y que la parte interior seguramente tiene un carácter distinto, una identidad distinta, como se resalta aún más en la segunda imagen, ¿no? Que vemos que está totalmente enchapado en madera, y en la parte del fondo se continúa con una sala, y esa tiene otra decoración, otro contexto, otro carácter. Entonces se puede distinguir claramente cuál es la diferencia espacial, cómo se delimita espacialmente, a pesar de que el espacio esté contiguo a otro, de que esté aledaño, de que esté al costado del otro. Lo vemos que están bastante cercanos, no hay muchos elementos que los separen, pero el mismo carácter que tiene la misma forma que tiene el espacio lo hace distinto, lo hace diferente. Otra forma de división de espacios contiguos es un plano divisor, como nos dice acá, ¿no? Puede presentarse como un plano aislado o un simple volumen espacial. Es igual, ¿no? Igual un elemento contundente que delimite al espacio, como se ven en las imágenes, ¿no? Un pequeño mueble, un pequeño muro, un pequeño estante que delimite justamente donde empieza y donde acaba el siguiente espacio. Otra de las formas es el plano divisor. Puede estar definido por una fila de columnas que posibilita un alto grado de continuidad espacial y visual entre ambos espacios. Estábamos diciendo y hemos estado reforzando bastante en que la delimitación espacial se puede dar de distintas formas. Definir un espacio. Hemos hablado en cuanto a pisos, pero también en cuanto a divisiones. Hemos visto, ¿no? Formas de divisiones. En cuanto a carácter de espacios hemos estado hablando, ¿no? Pero también
En cuanto a divisiones, no necesariamente una forma contundente, como hemos visto, o un umbral también, que secciona y divide, o tal vez algún elemento translúcido, ¿no? Como el que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Como pequeñas columnas, algún tipo de cortina, algún tipo de mampara, algún tipo de elemento que dé esta sensación de división. No necesariamente, como en el caso anterior, un elemento contundente que separa el ambiente, que da justamente un efecto de limitación espacial, pero también podemos tener ciertos elementos que empiezan a dar esa sensación y ese carácter de diferencia espacial, a pesar de que los espacios sean contiguos, ¿no? Otro de los puntos que también ya habíamos estado conversando, es el plano divisor. Puede insinuarse levemente por medio de un cambio de nivel o de articulación superficial. Justamente lo que hemos estado conversando, ¿no? Por un cambio de nivel en el piso, que ya hemos visto, por un cambio de textura en el piso, por un cambio de color, por un tipo de elemento que dé la insinuación de que ya nos encontramos en el mismo espacio, a pesar de que el espacio sea contiguo, como en las imágenes, ¿no? Tenemos el comedor, tenemos la cocina, son espacios bastante contiguos, pero por diferentes tipos de piso o niveles de piso, ya se insinúa una forma o un espacio distinto. Se delimita claramente dónde empieza y dónde acaba cada espacio. Y ahora vamos a ver la relación deseable. Ya. Entonces, estábamos conversando sobre los tipos de espacio. Ya vamos a detenernos aquí. Les voy a adjuntar una lectura para que para ir ampliando un poco más el tema de espacio y lo que vamos a ir revisando progresivamente. En la siguiente clase vamos a ver las relaciones deseables. Habíamos revisado el tema de relaciones, los tipos de espacios. Vamos a continuar hablando del tema espacial y entendiendo justamente eso, ¿no? La definición de espacio. En principio, entender a qué nos referimos con espacio y cómo es la interrelación entre ellos. La lectura que les voy a proporcionar habla no solamente del tema del espacio, sino de las sensaciones que éstas producen. Vamos a ir revisando progresivamente y vamos a ir ampliando mucho más, y conjuntamente con la lectura que les estoy pasando, ampliar mucho más el tema del espacio. Y justamente para los trabajos que vamos a dejar, no solamente detenernos en un espacio frío. No, si bien los conceptos que estamos revisando ahorita encuadran al espacio o definen al espacio, pero la propuesta que hagamos no va a ser un diseño frío, va a tener un carácter, una identidad. Y eso vamos a ir revisando justamente cómo utilizarlo, cómo aplicarlo en el proceso de diseño. Vamos a establecer una metodología de proceso de diseño en el cual vamos a ir revisando todos estos aspectos que son bastante interesantes. Ya, en todo caso, nos quedamos hasta aquí. Como les mencionaba, les voy a adjuntar el link para que puedan descargarse el artículo y lo puedan revisar también e ir ampliando un poco más el tema. Muchas gracias.